Bueno, bienvenidos a la clase de Objetos 1. Hoy estamos en la semana 3. Vamos a trabajar en la clase de hoy el tema de test. ¿Sí? Hace un ratito les preguntaba si habían podido terminar, digamos, la parte de implementación de los requerimientos del enunciado de Tom y Jerry. ¿Por qué era la pregunta? Porque, bueno, a partir de el modelado que hicimos para esos requerimientos, vamos a ver hoy el tema de los test automáticos y unitarios, ¿sí? La idea, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de test? Bueno, como ustedes estuvieron las primeras semanas probando en la línea de comando, o sea, Pablo, modelábamos... perdón, ¿no estás compartiendo? Perdón. Bien. Sí, puse a grabar y no puse compartir. Ahí está. ¿Se ve ahí? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, igual era esto, no era mucho más. Bueno, cuando terminamos de modelar el requerimiento, ¿qué hacíamos? Probábamos por la línea de comando a ver si el comportamiento de los objetos que estábamos modelando respondían, digamos, a lo que nos pedía el enunciado, ¿verdad? Esa forma, esa dinámica de trabajar, si bien ayuda al principio como para que uno se vaya ubicando y vaya haciendo pequeñas pruebas de funcionamiento, cuando el código empieza a escalar un poco más, se hace engorroso porque las situaciones que se pueden plantear se van haciendo cada vez más complejas y crece exponencialmente la cantidad de pruebas que podemos hacer, ¿no? Entonces, una manera de mantener, digamos, que cuando nosotros hacemos modificaciones a un código, no rompamos otras partes del código, es a través de los test, ¿sí? Si estuvieron chusmeando un poco en la página de Wolock, había un pequeño resumen donde hablaba de testeo unitario automatizado. Y bueno, les explicaba por qué era unitario, porque siempre hay que tratar de mantener o de hacer la prueba sobre una pequeña porción de código, ¿sí? Es automático porque nosotros una vez que definimos todas las pruebas las podemos correr y ver, digamos, automáticamente a ver si alguna da algún error o no. Independiente porque cada prueba es como que arranca todo de cero, ¿sí? O sea, para una prueba, el estado inicial es el mismo para todas las pruebas y a partir de ese estado inicial planteamos un escenario y planteamos un resultado esperado. ¿Cómo escribimos todo esto? Bueno, la primera acción que tenemos que hacer en un archivo de test es importar el archivo que queremos testear, ¿sí? En este caso, bueno, Pepita, ¿sí? Luego vamos a tener el objeto autodefinido hacer. ¿Qué hace hacer? Hacer lo que nos hace es ejecuta un código y revisa, compara la salida de ese código con lo que yo espero, ¿sí? En este caso, ejecuta la consulta de energía de Pepita y lo compara con el número 100, ¿sí? Esto se hace dentro del marco de un test donde se le puede poner una cadena de texto descriptiva de lo que estamos haciendo en el test y así sucesivamente vamos probando las distintas partes del código. ¿Okay? Esto por ahí es medio complicado de explicarlo, pero creo que si pasamos a la parte práctica va a ser más aclaratorio. Como para tener en cuenta, el hacer tiene distintos mensajes. Uno es equals, que compara que los dos valores sean iguales.
Después tenemos el DAT, que compara el mensaje si es verdadero, y el not DAT, que compara si el mensaje es falso, ¿sí? Pueden usar los tres. La realidad que a veces por ahí es más expresivo usar el not DAT que hacer el DAT y negarlo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos practicando, ¿sí? Yo voy a pasar al Tom y Jerry. Bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la extensión del archivo, ¿sí? Si bien el nombre puede ser cualquier nombre, la extensión del archivo tiene que respetar la convención que sea wtest, ¿sí? Y acá le podemos poner, ¿sí? Bueno, entonces como dijimos, tenemos como primera medida, tenemos que importar el archivo que vamos a testear y después simplemente empezamos a generar test. ¿Cómo generamos los test? Bueno, tenemos como dos grandes grupos. Las pruebas simples, digamos, de decir, che, ¿con cuánta energía arranca Tom? Puedo probar eso, ¿sí? Y después las pruebas un poco más complejas que tienen que ver con lo que a veces tenemos en los enunciados, que son los casos de prueba, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de prueba o en algunos escenarios que nos dan, nos plantean una situación y nos dicen cuál sería el resultado esperado. Al principio va a pasar esto, después a medida que pasen los ejercicios, quizás este esquema cambie y ustedes tengan que generar sus propios casos de prueba, ¿ok? Pero bueno, vamos a poquito. Podemos empezar. Acuérdense que el ejercicio tenía parte 1, parte 2 y parte 3, así que podemos empezar asumiendo que tenemos la parte 1 completa. Es una buena práctica antes de pasar a la parte 2 y hacer más complejo el código, implementar los test de caso de prueba de la parte 1, ¿sí? Porque así nosotros verificamos que la parte 1 funciona de la manera esperada, ¿sí? Después, cuando pasamos a la parte 2 y agregamos código, los test de la parte 1 tienen que mantenerse válidos, ¿ok? Entonces, bueno, podemos arrancar con el primero, ¿sí? Que dice, bueno, mira, al inicio la velocidad máxima de Tom es 10. Esto lo podemos transcribir acá, ¿sí? Y de qué manera comprobamos que la velocidad máxima de Tom va a ser 10 al inicio. Bueno, simplemente hacemos uso del hacer. En este caso, como lo tenemos que comparar contra un número, va a ser el mensaje equals, ¿sí? Entonces, como su energía va a ser 50, si recordamos en la definición que teníamos de la velocidad máxima de Tom, va a ser este cálculo, ¿sí? En función de los 50 de energía, va a tomar, lo va a dividir por 10 y le va a agregar 5. ¿Okay? Eso nos da un total de 10, ¿sí? Que es el valor esperado. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Y contra Tom, velocidad máxima. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a correr el archivo donde tenemos definido todos nuestros objetos, va a mandarle un mensaje velocidad máxima a Tom y lo va a comparar con el valor que pongamos acá, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos run test o acá arriba tenemos run all test, ¿sí? Vamos a tocar en este momento y vemos cómo se genera la consola y a partir de la consola se ejecuta este archivo.
al principio normalmente tarda, es normal, así que no tengan paciencia. Vamos de vuelta. Bueno, voy a reiniciar y volvemos a probar. Pablo, ¿te puedo sumar algo ahí de los test? Sí, sí, por favor. ¿Cómo va? No, para agregar una parte más sobre los test unitarios, hay que tener en cuenta, ¿no? Que son test que nos van a ayudar a encontrar errores funcionales, ¿no? Que no es lo mismo que los errores técnicos, que no sé si les pasó, ¿no? Que en Wolof, si tenemos un error técnico, un error de sintaxis en una parte del código, vieron que te deja correrlo igual. No sé si les pasó, si lo probaron. Capaz hay no sé, un método que tienen que les quedó mal, que se habían olvidado de arreglarlo y quedó mal. Y igual lo pueden ejecutar, no te va a decir que tiene errores. Mientras no pases por esa parte del código, ¿no? En el momento que quiero llamar a ese método y el método está incompleto, ahí sí te va a tirar un error. Pero mientras no lo llames, o sea, Wolof tiene eso, ¿no? Vieron que depende del lenguaje, tenés los interpretados y distintos tipos de lenguaje que necesitan o que no tengas ningún error técnico, o a medida que vas ejecutando el código, te va diciendo si fue encontrando errores, ¿no? Esos son errores técnicos, o sea, error del lenguaje, error que hace que no pueda correr, que no se pueda ejecutar. Pero el error funcional es lo que tratamos de detectar con estos testing que está mostrando Pablo, son errores que tienen que ver más con lo que me están pidiendo que tiene que hacer. O sea, con primero haber entendido el requerimiento, ¿no? Haberlo comprendido, haber estado de acuerdo en que, ok, la velocidad máxima tiene que ser al inicio de 10, como está poniendo Pablo ahí, ¿no? Eso es un requerimiento, es algo que vienen y que me lo pidieron, y capaz mañana vienen y me pueden pedir otra cosa, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que se espera que haga. Entonces, claro, yo espero que haga esto y configuro todos mis testing para poder apoyarme y ayudarme a probar mientras voy codificando después, porque después no sé, me mareo, toqué una cosa, quise probar y toqué otra. Entonces ya me quedan los testing unitarios que me van a ayudar a validar que lo que hace mi código es lo que espero que se haga, no que funcione, ¿no? Son dos cosas distintas, eso es como lo interesante de los testing unitarios. No sé si se comprendió, si alguien tiene duda. O sea, quiere decir que es para probar, no que funcione, pero la lógica estaríamos Claro, probando. es más para probar la lógica, sí, tal cual. Ok, Sí, sí, sí. Eh, que tiene que ver eso, ¿no? Con que haga lo que se espere que haga. Entonces, si ahí en el test pone la velocidad máxima es de 10, lo que espero que haga es que me dé 10. O sea, lo que estoy comparando es que el resultado sea el que yo espero. Porque puede funcionar y me puede dar un valor y capaz no es lo que me pidieron. Entonces, una cosa es que funcione, que corra, otra cosa es que haga lo que se espera que haga, ¿no? Y los test unitarios nos ayudan a ir validando eso. claro, claro, más en este caso que decís que Wolof funciona aunque tenga errores. Así que, Claro, no sé si lo bueno, probaron, bueno, funciona si fíjense después una parte de un método, déjenlo mal y van a ver que lo pueden correr igual. No les va a decir, tenés un error acá, te lo subraya en rojo seguramente, Sí. pero te deja correrlo igual. Eso depende del tipo de lenguaje, hay lenguajes que permiten y no, depende si es interpretado y bueno, varias cosas. claro. Sí, sí. Bueno, también, cual, ahí como dice también una compañía. A veces
ayuda. Hay varios métodos, ¿no? Hacer tus testing antes, es como que leo lo que tengo que hacer, entiendo y hago como, bueno, voy a probar esto. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que nos metemos, ¿vieron? Cuando te metes a programar es como que medio que ya entras en una y capaz te vas alejando un poco de lo que tenías escrito, ¿no? De lo que te pedían. Entonces, a veces hay algunos como que los testing unitarios los hacen al inicio, a veces hay testing que los hace otro, porque si yo hago mis propios testing, a veces como que termino haciendo, si algo entendí mal, lo voy a entender mal las dos veces, ¿no? Cuando lo programé y cuando hice el testing. Entonces a veces está bueno también que lo haga otro. Claro, Pero bueno, en muchos lugares de programación, cuando vos entregás tu código como desarrollador, en general tiene que pasar tus testing unitarios. Después capaz hay otro equipo que hace más testing funcionales, que como que son más integrales, ¿no? Usan más cosas. Estos son unitarios, prueban pequeñas partes independientes, como contaba Pablo. Pero en general en las empresas grandes, cuando vos entregás, bueno, no sé, te pidieron hacer esta parte de código, tenés que entregarlo con tus test unitarios, que pasó tus test unitarios. Muchas veces te piden eso, ¿no? Que tengas un porcentaje de los test ellos. ¿Por qué? Porque capaz, no sé, si lo hice así nomás y se lo paso al otro equipo, el otro equipo me encuentra un montón de errores y va y viene. Entonces, como bueno, se acuerda eso y después capaz hay otro equipo que hace como más pruebas integrales, se llaman. Bueno, nada, para que haya ahí como una idea también de los distintos tipos de test y Aileen, una errores. pregunta. Sí. No me queda claro la parte de que uno armar el propio test. ¿Cómo sería eso? Eso es lo que está acá mostrando Pablo. es lo Ahora que vamos a seguir avanzando con eso. estamos armando acá. El test en sí sería esta parte, ¿sí? Donde yo, a partir de un comportamiento que programé, verifico que la salida de ese comportamiento corresponde al valor que yo espero, ¿sí? Si todo va bien, ejecuto los tests, verifica que los dos valores son iguales y te da el que pasó el test, ¿sí? Eso es la parte automática, ¿no? Que hablaba en la punta. Si yo entendí mal y el cálculo de velocidad máxima lo interpreté como otra manera acá, porque en este ejercicio era muy explícito, ya nos daba el cálculo, ¿no? Pero a veces pasa que por ahí puede haber varias interpretaciones. Yo en mi implementación entiendo que me tiene que devolver 15 al inicio y armo el test y lo corro. Me va a decir que no corre. Fíjense en que no está en rojo, está en amarillo, porque no hubo un error, digamos, como decía Aileen, de código, sino que hubo una discrepancia entre el valor esperado y el que efectivamente devolvió el mensaje, ¿sí? Acá dice, che, mirá, esperaba 15, pero me llegó 10, ¿sí? Bueno, eso al principio por ahí no pasa tanto, sino que pasa cuando uno empieza a modificar el código que ya tenía y tenía test que pasaban tranquilamente y de repente empiezan a no pasar, ¿no? Porque uno mete mano en algunas zonas del código que tienen que ver con, en este caso, con velocidad máxima y, qué sé yo, podríamos poner, arrancamos con energía de TOM de 50 y de repente en algún punto dijimos, no, vamos a arrancar con 55, ¿sí? Entonces, se hace esa modificación, uno sigue su vida, sigue programando, corre el test y eventualmente volvemos a tener el problema de que se ejecuta todo bien, pero los resultados no son congruentes, ¿sí? Eso también ¿Cómo es se corre el test, profe? acá. ¿Se ve en la pantalla? Un test. Sí, sí. Se hace clic acá o acá arriba y hace, si tenés más de un test, se corren todos los test. ¿Sí?
En este caso es simple porque no hay una preparación previa del test. ¿Okay? Si por ahí nos vamos a la segundo caso de prueba, dice, bueno, mirá, si Tom se come a Jerry, la velocidad máxima pasa a ser 15,2 y su energía 72. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a comparar la velocidad máxima de Tom, en este caso con el valor 15,2. Pero ¿qué hizo antes Tom de volver a Se Se chequear? comió a Jerry. comió un ratón. Claro, entonces acá tenemos que modelar eso. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si ustedes me van a decir, bueno, pero acá estamos testeando velocidad máxima y acá también estamos testeando velocidad máxima. Es como que son dos pruebas de lo mismo. Bueno, en definitiva lo que estamos haciendo acá, estamos probando todo el comportamiento de comer que tiene Tom. ¿Sí? Si nosotros vamos a comer, la definición que tenemos de comer, claramente trabaja con la energía, ¿sí? Modificándola, y bueno, esto ya es el punto 2, pero acá lo importante es que al comer un ratón, la energía cambia. ¿De qué manera? Y bueno, de la manera que... Profe, ahí en vez de poner energía más 12 más un ratón peso, podrías poner energía más igual 12 más un ratón peso. Sí, se puede usar eso. Sí. Ay, te quería preguntar algo. ¿Puedo preguntar algo a todos los profes por el tema de que lo tengo que ir resolviendo lo antes posible? Resulta que en Ahora, octubre... Sí. si te parece bien, háblalo con tu profesor de comisión. Así podemos Ok, seguir. lo hablo ¿Eh? por tema de ya ir haciendo el pasaporte, todo, por Dale. eso. Bueno, Dale, tranqui, Juan, háblalo. hablamos en privado, dale. Bueno, después te puedo mandar un mail o algo. Sí, obvio. Listo, Totalmente. ok. Listo. Perdón las Dale. molestias. No, Dale. Juan, no hay por qué. Bueno, entonces nosotros al comer un ratón estamos modificando la energía de la manera que el enunciado nos pedía, ¿verdad? Entonces, si bien en el test estamos evaluando el mismo comportamiento que sería velocidad máxima, al realizar una acción previa, que en este caso es comer, estamos de alguna manera validando que comer funcione como corresponde. ¿Se entiende? Podemos correr ese test individualmente y también nos da verdadero, ¿sí? Nos da bien. O sea, después de que Tom se comió a Jerry, su velocidad máxima se ve afectada y nos da ese valor, ¿sí? Ahora que tenemos dos tests, nosotros podemos venir acá y decir, bueno, che, ahora quiero ejecutar todos los tests. Chicos. Y ahí se ejecuta, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna consulta Ninguna por mi parte. estamos bien? Profe, sí, una pregunta quizá tonta. Acá en el archivo que ya venía del test, está todos los test dentro de un describe. No sé eso cómo sería, como no lo arrancaste así, por eso te consulto. Sí, son diferentes formas de trabajarlo. En este caso, en un mismo archivo podés tener test separados o podés agruparlos en un describe. Normalmente el describe lo que hace es agrupar, digamos, test del mismo tipo, ¿no? En este caso podemos utilizarlo para decir, bueno, casos de uso, parte 1, ¿sí? Y incluimos
estos test dentro de ese disk-drive. Es una forma de ordenarlo y a su vez de poder definir algunas cuestiones que, bueno, después lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo test un poco más elaborados, ¿sí? Profe, una pregunta con el que Sí, hiciste Ignacio. recién de el último test que hiciste. Ahí Sí, estás suponiendo que el método de comer funciona. O bueno, por lo menos entiendo yo. sí, Si de pronto ese método estuviera mal, este test también te indica que lo que tenés mal es ese método, o cómo te das cuenta de si el error claro. está ahí en ese método o de pronto en Bueno, esta prueba que vos le decís del valor de la fíjate, energía. fíjate esto, ¿no? Yo hago esto. Supone que yo entendí que había que sumarle 1 a comer, ¿no? Aparte de todo lo que me decía. ¿Ok? Yo guardo, vengo acá y digo, bueno, voy a ejecutar todos mis test de vuelta. Se ejecuta y ¿qué tenemos? ¿Qué nos aparece? ¿Qué nos dice el resultado de los test? ¿Qué ven en la consola? Que uno anduvo y el otro falló. Exactamente. El primero anduvo, Uno pasó, pero uno falló. claro, claro. ¿Sí? Entonces, vos venís, o sea, esto ya te da una alarma, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, el primero funcionó, el primero ¿de qué habla? De velocidad máxima solamente, ¿sí? Vengo al test y digo, ¿qué está testeando acá? Acá está testeando la velocidad máxima inicial, si se quiere. O sea que yo con el primer test puedo asumir que el cálculo de la velocidad máxima está bien, ¿sí? Entonces voy al segundo test, que es el que me dio en amarillo, y digo, che, a ver, ¿qué tengo acá? Y mirá, tengo el código, el mensaje de comer y el mensaje de velocidad máxima. ¿Dónde podría llegar a estar el error en este caso? En cualquiera de los dos podría estar. Podría estar en cualquiera de los dos, pero si yo en el test anterior probé velocidad máxima ¿En comer y puede ser? claro, o sea, mis tests me van llevando al código donde puede llegar a... Yo no arranco con un test simple y lo voy complejizando a medida que voy haciendo distintos tests. Fíjense en que el segundo es lo mismo que el primero, pero acá ya estoy mandando otro mensaje, estoy testeando otra parte del código, ¿sí? Entonces, si este me da en amarillo, y bueno, seguramente que en comer haya algo que revisar, ¿sí? No es que te lo dice explícitamente, che, fíjate acá. Uno Profe, arma los test para que tengan cierta estructura y te ayuden a vos a encontrar el error. Profe, una consulta. Esto lo que me ahorra es que, a ver, si yo quiero testear un objeto, ¿no? No le tenga que poner un método de retorno, ¿no? Para ir chequeando uno por uno. Ponele. Sí, en realidad te ahorra el trabajo que estábamos haciendo en la consola, estar escribiendo todo 25 veces cada vez que cambiábamos algo. El return, si vos te estás hablando del método de consulta, ¿ese decís? Que generar métodos por cada Porque, atributo, digamos. Claro, es que igual lo vas a claro, tener que porque, invocar desde acá, claro, desde el test. pero ponele, no, ya lo que me refiero es que si A ver. yo pongo, no sé, Tom comer Jerry, y yo para ver si se lo comió, después voy a chequear la velocidad máxima que se modifica porque Tom ingirió energía. Ujú. Yo para saber eso, sin el test este que estamos viendo ahora, tendría que ponerle un retornar velocidad máxima. ¿No? Ponerle o retornar energía. ¿A qué? ¿A Claro, ¿dónde comer? pones el return?
a Tom, si yo quiero ver si se modificó, una vez que se comió el ratón, si modificó su estado de energía, yo tendría que ponerle un retornar, digo. Con esto lo que estoy haciendo es ahorrarme eso, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa que como el enunciado a vos no te está pidiendo que se pueda saber la energía de Tom externamente. Claro, está bien. Entonces vos tenés que buscar una manera, en este caso a través de la velocidad máxima, para efectivamente evaluar que la energía se modificó. ¿Sí? Los métodos que vos tengas que hacer van a depender de los requerimientos que te den. ¿Sí? Los test no es que te evitan definir métodos. ¿Sí? Son cosas aparte, o sea, una cosa es los métodos que vos necesitas definir y otra, cómo probás, digamos, el comportamiento de cada objeto. Claro. Yo estoy teniendo problemas con el test, me dice que está, me dice que está como que mal escrito, y me acabo de fijar y está exactamente igual a como lo pide, ¿viste? Y no entiendo qué está mal. ¿Importaste el archivo? Sí. Te aparece. Yo quería preguntar, ¿qué tipo de test unitario había? Perdón, Juan, estamos contestándole al compañero. Aguanta un segundo. ¿Te aparece en amarillo o en rojo directamente? No, me aparece en rojo y copié el archivo de hacer y demás, de hacer equals y puse la cantidad y escribí lo mismo. No entiendo cuál que está. ¿Y los métodos se llaman igual en tu implementación? Sí, de hecho yo pensé que tal vez el nombre estaba mal y algo y lo copié igual y no, está completamente igual. ¿Querés que te comparta a ver qué está mal? O si no, copia el mensaje o mandanos en Discord la imagen y te vamos ayudando por ahí, Santi, ¿te parece? ¿Querés que te lo mande por acá? Dale, por acá por el chat, podés mandar el mensaje y te vamos respondiendo por ahí. ¿Querés? Ahí va, y lo vamos viendo ahí así Pablo puede continuar. Bueno, Juan, ahí qué preguntas tenías vos. Había tres tipos de test, ¿no? El equals, el DAD y el not that, ¿no? Sí. Acá lo tienen. El equals era para igualdad, el TAT era para a ver si estaba esto, ¿no? Sí. Es true, si te devuelve true, y el not that es si te devuelve false. Si te devuelve false. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Bien ahí sí. El repaso. Bien, otra cosa que habíamos dicho, que por ahí está bueno repetir ahora, es que cada test, el estado inicial o sea, cada test arranca de cero todo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando me dice, bueno, mirá, si corre 24 metros, entonces su velocidad pasa a ser 14, porque su energía es 90. Acá estamos asumiendo que sigue pasando lo mismo. ¿Sí? Me está diciendo, bueno, mirá, si Tom se come ayer y Tom corre 24 metros, su energía va a ser 14. ¿Se entiende cómo tengo que arrancar de cero cada test, repetir los mensajes, agregar el que me está viendo acá y verificar, digamos, el estado final de Tom? Profe, en el de correr te pone que el método no existe. Ah, claro. Debe ser que te faltó una R o algo. Sí. Ahí vamos. Bueno, ven, ahí dio seguramente a Santi le dio no un importa, error parecido. está importado los archivos, pero debe haber un error ahí.
Sí, falta la R acá de correr, Santi. Ay, Dios. A ver, aquí. Ok, ahí ejecuté el último test, pero de vuelta también. Ahora que tenemos el describe, podemos ejecutar ese grupo de test, ¿sí? Todos juntos. Entonces va pasando de test en test, ¿sí? Profe, una pregunta, porque Sí, ¿por Aún. qué nosotros lo tenemos que interpretar por consecuente cada ítem si son consignas por separado, digo? Sí, ¿Por qué tiene que evaluar la sumatoria, digo? por ahí está escrito, no está escrito de la mejor manera, pero si vos haces las pruebas, vamos a hacer esto. Si yo digo, bueno, no, a mí en realidad me está diciendo que corre 24 metros y su energía y velocidad pasan a ser estas, no te va a dar, porque si haces las cuentas no va a representar esto, ¿sí? Ok, en vez de 14 me está dando 8,8. ¿Por qué? Y porque no comió ayer. Eso depende mucho de cómo está planteado los casos de uso. En este caso es todo consecuente, ¿sí? Es un poco para mostrar cómo uno va incrementando la prueba, ¿ok? Arrancamos de testear simplemente la velocidad máxima, después pasamos a testear comer y después pasamos a testear el comportamiento de correr, ¿sí? Todo a través de qué? Y a través de velocidad máxima, que es el método de consulta del cual disponemos. De vuelta, si quieren podemos hacer acá, agregar un error a correr, ¿sí? Le modifico, digamos, el cálculo de correr, corro los tests nuevamente. ¿Y cuál va a ser el que me va a dar en amarillo? ¿Qué les parece? El tercero va a ser. El tercero, porque el tercero es el que involucra al método correr, ¿sí? De vuelta, verificamos velocidad máxima, verificamos que comer funciona bien, y bueno, en el tercero, ¿qué es lo que cambió con respecto del segundo? El mensaje de correr. Así que si este test nos da amarillo, y seguramente tenemos que venir al método correr y analizar si lo que planteamos como solución, correr, es realmente lo que me está pidiendo el test en este caso, o el enunciado, ¿sí? Profe, perdón, ¿cómo haces lo de la terminal que se me está cortando un poco el coso? Acá arriba, fíjate que tenés arriba de cada test, dice run test. Ah, lo tenés que correr individualmente cada test para ver si da bien. Cada test tenés la opción esta, si no en el describe vas a correr los test que forman el describe, y si no, arriba de todo, fíjate que tenés run all test. Ok. ¿Sí? Te abre la consola, te ejecuta todas las pruebas y te saca los mensajes de estado de las pruebas, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna consulta hasta ahora? Sí, Pablo, si ya te tira mal uno, ya después te van a tirar mal todos, pues como una cadena, ¿no? En este Depende. caso.
Depende si, en este caso porque está todo claramente encadenado, ¿no? Pero yo de repente puedo agarrar y hacer otro describe que diga, bueno, voy a testear cómo se comporta Jerry. Y por ahí Jerry está bien, las pruebas que hago. Quería consultar esto, Pablo. Son locales, ¿no? Las pruebas en Son los describe. O individuales. sea, quedan individuales. No va a afectar. Cada test comienza de cero el estado del objeto. Comienza en su estado inicial, ¿no? No, de cero. Gracias, Pablo. No. Profe, eso le quería consultar. ¿Hay alguna manera de generar una memoria? O sea, cosa de cuando lo corres nuevamente partir del punto anterior. ¿O no? Siempre se va a resetear el código a como está. En realidad, la idea de las pruebas unitarias es que sean independientes entre sí. Ah, ok. ¿Okay? Tenemos formas de como configurar, si se quiere, los objetos como una inicialización para que si vos por ahí querés testear varias cosas que arrancan en una configuración específica, eso lo pones en un solo lado y después lo llamás. ¿Sí? Existe eso. Está bien, pero en esto básicamente lo que conviene es hacer borrón y cuenta nueva, básicamente. En esto, acá sí, Claro, sí. el nivel simple de pruebas es este. ¿Sí? Arranca Ok. de cero Dale. y vamos escalando. ¿Okay? Dale. Vamos a ir viendo a medida que vamos manejando los tests estas cosas que vos decías de cómo inicializar, ¿no? Pablo, una pregunta. Sí, Javier. ¿Viste cuando en el ejercicio de Feroz teníamos que contar la historia? Sí. Ese caso de la historia es como que, digamos, lo puedo meter todo en un test para que cuando lo corra me cuente la historia y me vaya dando feedback. Sí, en ese caso ustedes podían hacerlo más simple, podían hacer un objeto de tipo historia y Sí, después eso hice hacer yo. un método que sea contar. Y acá Claro, lo que pasa que todo hay lo que unas pones en el método, acciones. claro, todo lo que pones, todas las acciones que pones ahí, vos no obtenés feedback de cuáles son los estados intermedios de los objetos, digamos. O sea, te No, cuenta toda la historia claro. y Sí, al final yo chequeaba qué le había pasado a Feroz. Y había que, por ejemplo, mi historia a veces se podía morir y a veces no, claro. dependiendo de otras cosas que agregué que tenían que ver con el encuentro con el cazador. Pero yo decía, estaría copado ver cómo le va cambiando todos los atributos en el medio. Si yo quiero hacer eso, lo puedo hacer en un test. Sí, podés hacer las historias alternativas en cada test, ¿no? Que se muera, Claro. que se coma el cazador, que qué sé yo, se coma Caperucita. Yo le puse 2 finales, así que... Bueno, muchas gracias. No. Y profe, ¿Alguna consulta más que tengan? yo tengo una consulta con el fail. Sí. Si te da un fail, entonces, ¿lo tenés que solucionar? ¿O es que los parámetros que vos le pusiste dio mal en ese caso? Y tenés las dos opciones. O tenés tu código de implementación está mal, o tiene algún error, este código, ¿no? Donde definimos, qué sé yo, si puede comer un ratón, o cómo comer un ratón, puede estar mal acá, o puede estar mal definido el... Sí, yo lo había pensado, pero cuando yo cambié lo de Tommy Jerry, de que en vez de que cobra una velocidad de 10, yo le puse 100 y me tiene error ahora. Entonces yo dije, entonces también puede ser los parámetros que nos piden, puede estar también mal, en este caso. Sí, en este caso está todo hecho de manera escalonada, ¿sí? Yo ahora tomo el otro test, voy a tener que hacer la cadena nuevamente. Por eso te digo, depende mucho. A veces le damos los valores nosotros, que tratamos obviamente de que estén bien los valores, y a veces los tienen que calcular ustedes, ¿no? Por afuera del programa y verificar que el test
sea correcto. En este Profe, caso ¿se puede agrego... usar repeat? ¿Cómo? ¿Se puede usar un repeat acá en Wolo? ¿O cómo se...? Sí, pero según el caso. Según el caso. Porque, por ejemplo, hay una que dice que cumple 3 años Jerry y no la teníamos con parámetros, esa la teníamos una a la vez. Entonces se me ocurrió de poner repeat 3 y ahí que cumple 3 años. Y no, pero acá te dice que al inicio tiene 2 años. Ah, ahí va. Me faltó leer la consigna. Ok, arranca con 2 años. ¿Dónde está Jerry? Jerry arranca con 2. Sí. Igualmente en ese caso, sí, podría ser un uso del repeat, pero vamos a dejarlo para más adelante eso. ¿Sí? Bueno, Vale, en este caso, bueno, nos dice, mira, si come anibles vas a tener una velocidad máxima de 18,7. Ok, pero comió Jerry, corrió 24 y se comió anible. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia había entre comer a Jerry y comer a anibles? Si nosotros vamos al código, el peso de Jerry dependía de la edad. El de Nibbles era fijo. ¿Okay? Entonces ahí estamos verificando, entre comillas, que esto esté correcto. De vuelta, es la lógica de siempre. ¿Sí? Corremos el test y vemos si el valor es el esperado. Y así ven cómo vamos cubriendo, o sea, en este caso ya cubrimos esta parte del código, fíjense que todavía no le hicimos cumplir años a Jerry, entonces esto en principio todavía no sabemos si está correcto. De acá que probamos, y probamos correr, probamos comer y probamos velocidad máxima de Tom, ¿sí? Entonces, vamos cubriendo, a medida que vamos generando test, vamos cubriendo cierta cantidad de las líneas de código que teníamos definido, ¿sí? Bien, vamos a pasar a Te hago una pregunta, Sí, Pablo. decime. ¿Qué del texto este nos dice que tenemos que hacerlo así, digamos? Porque yo, si me decís, lo hubiera hecho sola, hubiera hecho cada una de las cosas sin tener en cuenta agregarle, en este caso, por ejemplo, me hubiera puesto que se comió a Nibbles sin agregar lo de que se comió a Jerry antes Claro. y que corrió a los 24. ¿Qué del texto me indica que tengo que aplicar esta cosa de seguir esa secuencia? ¿Lo de la historia? Nada del texto te indica eso. Lo que te lo indica son los valores. En este caso. Solamente ¿Ok? chequear los valores. Al chequear los valores ahí me daría cuenta que tengo que seguir. Sí, quizás tendríamos que modificar o hacer una aclaración en el enunciado como para que no sea tan chocante darse cuenta de esto, ¿no? Pero... No, sobre todo que vos pensás siempre que cada test es como que reinicializa la situación. Totalmente, Entonces, sí. es como que esto fuera al Sí, revés. es medio incongruente una cosa con la otra. Pero bueno. Sí, justo este ejemplo no tiene eso. Sí. Claro, porque a mí en este caso me confunde y quiero ver de qué lugar yo tendría que sacar que tengo que hacerlo así. Totalmente. Sí. Profe, no lo dice ahí igual, que dice que lo haga como una historia y que después nos va a explicar cómo... Por eso preguntaba si que te diga que es una historia significa que tenés que volver a repetir, pero vos después haces cada uno de los test por separado, no es que lo armaste todo en un solo test. ¿Cómo todo en un solo test? ¿Todos los assert en un mismo test? No, por eso, nosotros lo vamos haciendo por separado y bueno, como aprendimos es lo mejor porque... sería. Claro. Cada paso de la historia vamos probando. Pasa algo en la historia, probamos a ver si hasta ahí llega bien. Hacemos otra acción en la historia, probamos, y así.
Bueno, un poco lo que estábamos hablando. Si yo asumo que me está diciendo que come anibles nada más, no, hice cualquier cosa acá. Perdón. Acá arriba. Yo digo, bueno, no, me dice si come anibles, si corro el test, claramente no me va a dar este valor, sino que me va a dar a partir del estado inicial de Tom, que tiene 50 de energía, me va a dar otro valor. ¿Sí? Por eso es como que, sí, cada pasito de la historia vamos chequeándolo, incrementando la cantidad de acciones que hace. ¿Sí? De vuelta acá, me dice, bueno, mira, si Jerry cumple 3 años y Tom lo vuelve a comer, pasaría a tener lo que dice ahí. Bueno, claramente, acá estamos probando dos cosas, ¿no? Que Jerry cumpla 1 año. En realidad estamos probando que Jerry cumpla 1 año, porque comer a Jerry ya lo habíamos testeado más arriba. Pero bueno, la forma de testear cumplir 1 año implica que tenga que utilizar el método comer y el método velocidad máxima. Esto por ahí es lo difícil, ¿no? Darse cuenta que bueno, cómo están relacionadas todas las del código, ¿no? De qué manera yo puedo ir explorando los estados internos del objeto. ¿Ok? De vuelta, si quieren podemos decir, bueno, vamos a testear todos los test que venimos haciendo hasta ahora. Y es buena práctica, más ahora que estamos viendo los test, es que ustedes vayan agregando pequeños errores y viendo, che, a ver, si pongo un error acá, ¿dónde me va a saltar? Ah, me salta acá porque estoy haciendo esto. O sea, ese seguimiento es un ejercicio que está bueno para que haga, ¿sí? Escucho consultas. Los próximos trabajos tenemos que ya sumarles los test, ¿no? La idea es así, que ustedes a partir de ahora vayan haciendo test, ¿sí? La expectativa que tenemos de la materia es que ustedes lo tomen como una herramienta más, ¿ok? No vamos a pedir que hagan test super mega complicados o que cubran el 100% del código, simplemente que bueno, que demuestre que lo saben usar y que saben usar la herramienta esta para encontrar y solucionar errores, ¿sí? En el parcial, profe, lo tenemos que utilizar, o sea, es como otro ejercicio. No, es parte, yo te diría que es parte transversal. Esto es, por ahí la analogía que uso es siempre la misma, pero me parece que es la que va. Esto es como cuando estás en matemática, ¿viste? Y dicen averigüe la X. Y vos encontrás la X y es muy fácil darte cuenta si te equivocaste o no en encontrar la X, porque reemplazás el valor ese en la ecuación y si la ecuación te da bien, claramente la X que vos encontraste estaba bien, ¿sí? Acá es un poco lo mismo, si vos los test te dan bien y seguramente que el código que vos generaste es bueno, ¿sí? Sí. Pensé que ibas a seguir hablando. Perdón.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Disculpe, este. ¿Se escucha? Sí, se ve que se le cortó. Yo pensé que era yo. Estaba tratando de ver. Claro, creo que está, Ezequiel estaba consultando y como se cortó, ¿no? Sí, estaba hablando, pero de repente se muteó y no volvió a hablar. Pará, ¿se fue de la llamada? No, está conectado, pero aparece como muteado. Puse ahí en el chat, aguarden un segundo. Sí, Pablo, sí leí, pero Ezequiel pensé que estaba consultando y como que se me cortó. No sé si querías consultar algo. Ah, también. Ok, bueno, no era más. Cualquier cosa si querés escribir por... Ah, por el presente, perfecto. Ahí va. Ailín, Sí, yo soy Pablo Audraco, el que me da mal el segundo test. ¿Puede ser que sea por el punto y la coma? Que estoy mal sí, creo que ahí te definido. respondió Juan Manuel, Sí, ¿no? pero ¿Lo me dice probaste? probar con 15, pero con 15,2, pero cuando le pongo 15 o punto me da error en el test. No me lo toma directamente. Me lo toma solo con punto. Te lo toman todo solo con punto, ok. Bueno, mandás una imagen, así lo vemos bien. Creo que lo mandé ya 2 veces. A ver. Mandá la imagen al Al Discord. Discord. Porque acá no te deja poner imagen. Viste que ahí se ve mejor. No, mandé al chat, mandé el resultado del test. Claro, el mensajito. O sea, te lo toma, pero te dice que falló. No es que te da error, ¿no? Claro, si lo pongo Claro. como lo escribió Pablo, me dice en amarillo, pero si yo le cambio el punto por la coma, me da error directamente. Claro, por eso. O sea, tiene que ir con punto para que no te dé error, ¿no? Claro, pero en el resultado me da con coma, no sé por qué, no sé, algo medio raro ahí. Capaz que tengo que configurar las variables globales del punto y la coma, hacer algo de eso, porque me ha pasado varias veces con algunas cosas. No, porque fíjate, dice expected 15.2. Te dice que esperaba 15.2, pero encontró 15. O sea, ahí está bueno, ¿no? Cuando charlamos con una cosa es Llevándote la marca de una manera. que falle, que a veces tiene que fallar porque nada, bueno, ok, para eso está el test, ¿no? Para que a veces falle y me hace revisar el código y capaz había dejado mal un número o algo. Otra cosa es que me dé error y que ni siquiera me corra, ¿no? Que ni siquiera me llegue a testear si tenía que dar 15.2 o 15, lo que tenga que dar. En este caso, por ejemplo, que dice esperado 15.2, pero encontró 15. Esto significa que el test funcionó. Como que, bien, el test ya está bien hecho. Ahora lo que está diciendo es que los valores no coinciden. Entonces hay que ir a ver por qué el resultado que devolvió, no sé qué llamaste, a velocidad máxima, supongo, Velocidad máxima, sí. devolvió En el de 15, correr es. claro, y esperaba que devuelva 15.2. O sea, lo que me está diciendo es que me devuelve 15 y tendría que ser 15,2. ¿Eso es lo que tengo que entender del mensaje? Exacto. Esta partecita de acá, ahí la pongo ahí en el chat para todos, que dice, ahí es donde les da información, ¿no? Sobre que ejecutó el test, pero no coincidieron los valores que esperaba. En esa parte, que dice expected, but found, pero encontré 15. ¿Sí? Entonces está bueno como diferenciar esos dos estados. Una cosa es que el test funcionó, hizo lo que tenía que hacer, ayudarme a encontrar algún error, y ahí capaz me está ayudando a decir, che, pará, acá te tendría que haber devuelto otro error. Entonces el test funcionó. Ahora si le cambias, si le pones 15,2, falla y no te llega a analizar. Capaz está dando bien, capaz da 15,2, pero como falla porque el valor está mal,
no lo interpreta con coma, ¿cómo se llama? No lo puede llegar a analizar y cierra antes. Ok, pero yo para entender lo que tengo que revisar ahora es ahí donde hice el test, en el de corre, digamos, porque me está dando 15,2. Claro, capaz adentro de ese test, no sé qué Tengo algo llamaste, mal. además, viste que podés haber puesto Tom come, Tom corre, un montón de cosas Sí, y sí, sí, sí. ir haciendo la cuentita a ver si te cierra o no. Perfecto, perfecto. Ahora ¿Sí? después lo hago entonces. Gracias. De una. Sí, está bueno, o sea, las clases también son de consulta, ¿no? O sea, está bueno las dudas de uno ayudan a otros y se trata de eso, ¿no? También de consultarnos, no solamente damos teoría y cómo se hace y listo. No está solo el Discord está bueno, lo reusamos, ahí pueden compartir imágenes, pero bueno, parte de la clase también es consultarnos las dudas entre todos y ayudarnos entre todos, ¿no? Esto que le pasó a Pablo, el expected, but found, les puede servir a todos cuando les vaya a fallar algún test y no entiendan por dónde ir a buscarlo. Entonces está bueno a ver si lo que le está pasando al compañero lo incorporo para que cuando yo lo vaya a hacer, eso ya escuché y ya sé por dónde mirar. No vuelvo con una consulta nueva, ¿no? O sea, es parte de la clase, chicos, las consultas. Tal Bueno, cual. ahora Y sí. dicho esto mismo, ayer dije en la clase presencial que muchas veces tienen miedo de preguntar por estas cosas, porque dicen, por ahí todos están entendiendo y yo no voy a preguntar porque me da vergüenza, porque soy el único que no entendí. Y muchas veces por estas cosas nadie pregunta. Y las clases son para eso, para preguntar, para aprender, para resolver dudas, y a veces la duda que uno cree que es el único que no entendió, la tienen 10, 20 o 50 personas y nadie quiere preguntar. Así que está perfecto, chicos, que pregunten, que resuelvan, que contestemos estas consultas. Dicho esto, también voy a aprovechar ahora para pasar el formulario de asistencia, así tienen 10 minutitos Para para eso dar el siempre estoy presente. yo, para responder las dudas que A no mí tiene no lo hice, alguien pero me traje un rato. y las dudas que tiene alguien, digo. A ver, ahí les envío el formulario, chicos, para que puedan dar el formulario. Esperen que lo escribo. Lo que sí, por Necesito. ejemplo, hay veces eh, las dudas con respecto a la compu de cada uno, al entorno de cada uno, es complicado como charlarlas. Esas siempre les decimos que manden por Discord porque es más fácil. Un print de pantalla a veces ya te dice mil cosas. Ah, lo está abriendo de consola, lo está abriendo desde acá, y ya te dice mil cosas y es mucho más rápido ver la imagen y que nos indiquen, no estoy pudiendo hacer el Git o lo que sea que les pase desde Discord. Entonces esas consultas sí en general le mandamos más que lo vean por Discord, pero todo lo que tiene que ver con el lenguaje y lo que estamos aprendiendo acá, lo charlamos en la clase, ¿sí? Fíjense Bueno, por favor si funciona el formulario, porque este lo creé yo, que nunca creé un formulario, y supongo que está configurado para que acepten las respuestas de ustedes. Sí, funciona, funciona. No, si teníamos que escribir, escribí yo cada respuesta. Bueno, Funciona. tienen 10 minutitos para completarlo. El profe tuvo un inconveniente, así que ahora vemos si sigue Ailu o qué con el otro ejercicio, para seguir viendo un poco de esto sobre test. sí, ahí me escribió Pablo. Yo tengo una duda con los tests. Sí. ¿Los profesores van a pedir los tests en cada uno de qué hay que hacer el test de cada cosa o nosotros nos tenemos que inventar el test también? En los ejercicios algunos te va a decir que hagas test. Está bueno que lo incorporen como práctica para ustedes, porque lo que les va a pasar es esto, como charlaba Pablo, ¿no? O sea, vieron que cuando le ponen correr a su programa, se van a la partecita gráfica que tiene los circulitos, que tienen la consola y empiezan a probar, ¿no? Como bueno, para no hacer eso a cada rato, está bueno que ya se lo dejen preparado. Es una buena práctica. Obviamente que hay ejercicios donde no se lo piden y los ejercicios que tienen para practicar tampoco son obligatorios. En el parcial sí se pide que realicen algunos test, pero no te dice cuáles, creo, ¿no, Cris? O sea, te pide que hagas algunos test. ¿En O no cuál sé, yo vi el ejercicio? integrador que decía eso, no sé, el parcial. En los parciales en general se especifica qué test se van a pedir.
por una cuestión de que no estén perdiendo tiempo pensando, uy, acá qué testeo, qué no testeo. Directamente en general se pone para que ya sepan, tengo que testear esto con estos valores.